Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, amigos, que el Señor les siga bendiciendo de una manera abundante. Ese es mi deseo siempre, y mis oraciones por todos ustedes, que la paz de Dios gobierne sus corazones y que a través de los estudios que estamos dando en tiempos de refrigerio, usted pueda alcanzar sabiduría para la salvación de nuestras almas. ¿Por qué queremos tocar el libro de Apocalipsis? Bueno, por varias razones. Una de las primeras es que el libro ha sido mal interpretado porque se ha interpretado bajo un contexto no original. Entonces han habido como muchas interpretaciones que se basan en simbolismos, otros que estos son códigos que se usaron para referirse ante la iglesia en medio de una persecución. Otros dicen que el libro de Apocalipsis ya se cumplió, que esto fue para el siglo I, refiriéndose a Nerón, que porque el libro tiene exactamente el número 666, y que entonces Nerón César, cual se llamaba así, Nerón tenía el número 3 y César el número 3, y 3 y 3 son 6. Entonces existía de pronto la opinión de muchos que el libro era para ese tiempo. Otros dicen que nosotros estamos ya en el milenio, que ya el libro de Apocalipsis ya se cumplió. Otros dicen que nosotros estamos exactamente en la apertura de los 7 sellos del capítulo 6. Entonces hay muchas versiones desafortunadas por muchos hombres que opinan acerca de este magnífico libro. Yo quiero primero dar como una intro al libro, que sepamos qué es el libro, de qué se compone el libro, para quién fue escrito, qué son los simbolismos, porque el libro tiene muchos simbolismos, el libro tiene también muchos números, el libro tiene también muchas figuras. Entonces es necesario que al pie de la letra misma, el mismo libro se va a explicar a sí mismo, entonces compartamos con ustedes el significado de cada capítulo, para que usted enriquezca su conocimiento en cuanto a la palabra del Señor. Quiero primero decirles que el libro es netamente profético. No es un libro histórico, no es una carta, no es un libro de algo que se escribió y simplemente para una etnia, un grupo. No, el libro de Apocalipsis es exactamente un libro netamente profético. Eso da a entender que el libro no se ha cumplido. El libro de Apocalipsis no se ha cumplido todavía. Por eso exactamente vamos a mostrar bíblicamente para quién fue escrito el libro de Apocalipsis. Si este libro en verdad lo que siembra es terror con las personas, o si este libro nos da a nosotros una bienaventurada esperanza. Entonces quiero decirles esto para que nos vayamos metiendo de una vez en este magnífico estudio. Entonces el libro, siendo netamente profético, nos muestra claramente si es así o no. Yo quiero que usted vaya un momento conmigo al capítulo 1, hay de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y el versículo 3 dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El mismo libro de Apocalipsis nos está enseñando que el libro es profético, el libro de esta profecía, que sería para los últimos tiempos. Eso no fue para el siglo I, no fue para el año 1000, ni para el año 2000. El libro de Apocalipsis es para el tiempo del futuro. A mí me llama la atención algo de esto, y hablar de la palabra del Señor es muy interesante, porque si hubo un principio, tiene que haber un final. Me explico. Si hay un libro llamado Génesis, escrito por Moisés, que es muy seguro que Moisés haya recibido el conocimiento de la creación cuando estuvo en el monte Sinaí hablando con Dios.
Dios le mostró cómo fue el principio de las cosas a Moisés. Por eso el libro de Génesis es escrito por Moisés. Entonces, si hubo un principio, viene luego un final. Y encontramos que el libro de Génesis es el primer libro y el libro de Apocalipsis es el último libro. Eso lo tenemos claro. Dios tomó un hombre y lo llevó al principio de la creación y le mostró cómo fue la creación. Dios tomó un hombre y lo llevó al final de cómo va a ser el fin de los tiempos, el fin de la humanidad, el fin de la tierra. Por eso le digo que tenemos que comprender el libro abiertamente, sin tapujos, como él está escrito. Vamos entonces con algunos datos del libro. ¿Por qué se dice que es el libro de Apocalipsis? Porque la palabra Apocalipsis tiene significado. Y muchas veces se cree que Apocalipsis es un evento catastrófico o un cataclismo. Por eso siempre se dice que cuando hay un temblor de tierra, o cuando hay un huracán, o cuando hay cierta tormenta, dice que fue un huracán apocalíptico, o que viene una plaga apocalíptica, ¿verdad? Porque se utiliza siempre esa palabra para utilizar algo catastrófico. El libro de Apocalipsis tiene dos connotaciones. La primera es de una palabra que viene del latín apocalipsis, y viene de una palabra griega que también es apocalipsis, que tienen significado de revelación. La palabra apocalipsis es revelación. Por eso en el capítulo 1, versículo 1, dice que fue la revelación de Jesucristo. Entonces apocalipsis significa revelación. Le mostré yo en el capítulo 1, versículo 1, que es así, que es una revelación. ¿Quién es el autor del libro de Apocalipsis? El autor del libro fue Dios. Exactamente fue Dios. Capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El autor es Dios. Dios le dio una revelación a Jesucristo, y Jesucristo se la dio a un ángel, y un ángel se la declaró a Juan. El tema central de Apocalipsis es Jesucristo. Entonces Juan escribió el Apocalipsis ¿para quién? Juan escribió el Apocalipsis para las 7 iglesias de Asia Menor. Vamos a mirar si es así conforme estoy diciendo. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan y fue enviado el libro a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Esto es Grecia. ¿Dónde estaba Juan cuando recibió el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo? Claramente dice que Juan estaba en la isla de Patmos. Hablamos un poquitico entonces de la historia que aconteció en aquella época. Vino un emperador romano, entre todos los que hubieron, que no hay como de qué defender a alguno porque todos fueron muy perversos. Y en este caso encontramos a Domiciano, que fue uno de los emperadores de Roma. Ya Juan era un anciano. Y dice que hubo una persecución tan impresionante contra la iglesia de ese tiempo que empezaron a matar a todo aquel que profesaba la fe en Jesucristo. Empezaron a quitar de en medio a todo aquel que predicaba el evangelio. Entonces se mataron a Pedro, mataron a Pablo, mataron a Silas, mataron también a Bernabé, mataron a Lucas, todos los apóstoles, los que murieron a manos de los emperadores. En ese tiempo Domiciano le echó mano a Juan también por predicar el evangelio. Y dice la historia sagrada que Domiciano tomó a Juan y lo echó en una paila hirviendo con aceite.
y dice que no le causó ningún daño. Salió completamente ileso de este atentado. Viendo Domiciano que Juan era como inmortal, por llamarlo de alguna manera, entonces lo que él hace es que lo destierra para una isla llamada la isla de Patmos. Geográficamente la isla de Patmos está ubicada en el mar Mediterráneo, más o menos eso se llama el mar Egeo. Eso está entre Asia Menor, que es exactamente buscando ahí geográficamente donde está ubicada, en el Asia Menor, Grecia, entre Asia Menor, Grecia, y lo destierra una isla completamente desierta, y algunos historiadores dicen que él estuvo 4 años allá en esa parte. Es allá donde él recibe la revelación de Jesucristo o el Apocalipsis. Esos son datos que yo le quiero entregar para que nos vayamos familiarizando con este magnífico libro. Entonces sigamos mirando más datos. Entonces en el 1 y el 2 vemos que la revelación de Jesucristo se la dio Dios. Que entonces se la dieron a Juan y Juan se la dio a las 7 iglesias. Entonces hemos hablado acerca de quién fue el que desterró a Juan para la isla de Patmos. Entendamos una cosa, mire. Dios había reservado a Juan, el apóstol amado. Juan es el mismo quien escribió el Evangelio según San Juan. Y Juan es exactamente el mismo que tiene 3 cartas, su primera, segunda y tercera carta, llamado el apóstol San Juan o el apóstol amado. El Señor había reservado a Juan para este tiempo. Por eso Juan no murió, por eso milagrosamente el Señor salva a Juan de la muerte y lo reservó para mostrarle el final de la existencia humana y el final de todos los tiempos. Y tomó a su siervo Juan para esto. Estaba mirando para allá exactamente el Evangelio según San Juan y ahí me encontré ese versículo que habla acerca de que el Señor había reservado a Juan para esto. Y ahí en el capítulo 21, el verso 22 y 23 dice así. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Importante esto. Este es el versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo, no moriría. Pero Jesús le dijo, no morirá, sino que quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. Es porque Pedro, estando reunidos los discípulos, entonces el Señor habla de Juan. Y le dice Pedro, bueno Señor, nosotros vamos a sufrir persecución. Y Juan no, porque no has hablado nada de Juan. El Señor le dijo, si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga aquí a ti. Ya Dios podía prolongarle a él la vida, pero no dijo que lo iba a morir. Juan murió exactamente, más o menos de unos 100 años, murió ya anciano. Pero Dios lo reservó para darle la revelación del Apocalipsis. Esto suena bastante muy interesante y yo quiero que nosotros tomemos conciencia de esto y tengamos mucha familiaridad con todo lo que es este magnífico libro. ¿Qué más podríamos entonces hablar de este libro? Este libro entonces siendo una revelación o siendo una profecía apocalíptica. Apocalipsis o revelación sugiere la idea, para que comprendamos qué es exactamente revelación, sugiere la idea de desvelar algo, de descorrer la cortina, de poner a la vista algo o quitar el velo. Es mostrar el misterio de las cosas por venir. Es que los hombres tengan acceso al principio y al final de todas las cosas. Nosotros no tenemos absolutamente que andar en tinieblas desconociendo los propósitos, los planes de Dios, porque nosotros, gracias al Señor, tenemos la oportunidad de entrar, de tener acceso a lo que Dios estipuló, a lo que Dios declaró en su palabra. Usted puede conocer el principio a través del libro de Génesis, pero usted puede conocer el final en el libro de Apocalipsis. Entonces ese es el tema que queremos tocar. Y quería primero empezar con algo histórico, con datos importantes, para que usted vaya teniendo en cuenta. Y yo le voy a siempre a estar recordando, tome su libreta, tome su lapicero, su lápiz, y anote cada versículo y anote cada cosa, porque aquí hay mucho bastante que estudiar. Entonces yo quiero que nos vayamos metiendo poco a poco, sin afanes, sin carreras, guiados por el Espíritu de Dios,
para encontrar en este magnífico libro cosas muy maravillosas. Este libro no pretende aterrorizar a nadie. ¿Sabe por qué pocos leen el Apocalipsis o por qué ninguno se mete en esta área? Porque ellos piensan que este libro, el simple hecho de abrirlo y encontrar, por ejemplo, como una plaga de langostas o hablar acerca de rayos que van a caer sobre la tierra, es decir, yo no me meto con esto, es un libro aterrador porque tiene cosas simbólicas como una bestia de 2 cabezas y habla de monstruos y de cosas, dice, no me meto porque esto es aterrador. Usted no puede tomar el libro de Apocalipsis de una forma tan literal. Él tiene figuras, pero Apocalipsis no es para tomarlo literal, por eso nos vamos a apoyar también en el contexto. Si usted toma el libro de Apocalipsis y se mete por allá a la mitad, usted va a encontrar cosas muy figurativas, que usted va a decir, literalmente esto va a ser aterrador. Pero si usted toma el texto, luego el contexto, vamos a ir entendiendo de una forma tan clara el propósito de Jesucristo. Le voy a repetir. El Apocalipsis trata exactamente quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos muestra quién es Él, cuál es el propósito de Él. Cuando reciba de parte de Dios todo el poder para juzgar la tierra, lo que el libro nos va a llevar es a recibir ánimo pronto y a saber que, como nos muestra claramente, hubo una persecución bien tremenda en el tiempo del apóstol Juan, y eso es lo que yo quiero que comprendamos. El Apocalipsis lo escriben exactamente, o el Señor se lo da a Juan, es para decirle, mire, en este momento hay una persecución terrible, están matando a todos los cristianos. Usted se imagina la desesperanza de Juan, de todos los que predicaban el Evangelio, predicaban a Cristo, que lo estaban exterminando. Más de uno se desanimó, más de uno dijo, no prediquemos más a Cristo. Y lo que el Señor muestra a través de Apocalipsis es decirle, mire, es verdad que hay una persecución tremenda, pero perseveren, tengan paciencia. El mismo Juan da testimonio de esto. Él mismo se encargó de dar el testimonio acerca de exactamente qué tiempo estaban viviendo. Y yo quiero que volvamos una vez más allá a Apocalipsis. Volvamos una vez más al capítulo 1. Entonces, ahí en el capítulo 1, verso 9, Juan da testimonio de lo que estaban viviendo. Si él estaba en la isla de Patmos sufriendo, imagínate cómo estarían los del pueblo, los de las ciudades que lo estaban persiguiendo a muerte. Y él mismo testifica de lo que estaba pasando. Mira lo que dice el capítulo 1, verso 9 de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan está dando testimonio de la situación caótica que estaban viviendo. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y el testimonio que daban de Jesucristo. Mire que él le llamó a esa situación tribulación, angustia, zozobra, persecución. Ese libro pretende darle ánimo a los que están siendo perseguidos. En todo tiempo usted va a recibir ánimo del Señor. Puede que usted vea una realidad fatal y terrible de persecución, donde esto lo difaman, donde esto lo tratarán absolutamente mal, desquiciado, loco por hablar de Jesucristo. Pero siempre el Señor vendrá a darle ánimo a usted. Y eso es lo que el libro va a hacer con nosotros, darnos el ánimo para que comprendamos que nos llamaron a perseverar, nos llamaron a seguir adelante, a caminar con el Señor. Y no importa lo que pase, lo que venga, siempre tendremos una bienaventurada esperanza en el Señor. Vamos a ver una realidad muy terrible, pero siempre vamos a ver la mano del Señor sosteniendo. Precioso Padre bueno, ¿qué más podemos en este tiempo sino darte gracias por toda tu misericordia y tu bondad? Gracias porque no nos dejaste huérfanos ni solos. Tú enviaste al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y está maravilloso entregarnos en la mano de Él porque Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir. Porque no tomaremos absolutamente nada que no esté en tu palabra. No tomaremos el libro de una manera caprichosa para interpretar lo que queramos, sino lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Permite, Señor, que este libro infunda ánimo, infunda aliento y paz a los oyentes. Yo entrego mi vida en tus manos, yo entrego a cada oyente en tus manos. Y la intención del Espíritu sea llegar a cada oyente. Permite que este audio, este video llegue hasta el último rincón, Señor, de Colombia y si quieres del mundo, para que nosotros podamos ser edificados con tu palabra. Bendícenos en estos tiempos que necesitamos tanto de ti.
Yo te doy gracias por permitirnos entender la Escritura. Es el Espíritu Santo el que nos revela, Padre, y no nosotros mismos. Bendice a cada oyente, llénalo de tu paz, guárdalo y bendícelo. Y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis hermanos, mis amigos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Por aquí les esperaremos en una próxima ocasión. Que Dios les siga bendiciendo.